Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, licenciado, se escucha. Buenas tardes. ¿Ven mi pantalla? Por favor, me confirman. Sí, licenciado, se ve la pantalla. Bueno, vamos a continuar lo que estuvimos viendo el otro día. Vamos a ver algunas metodologías para la medición de los riesgos de liquidez y tasas de interés, ¿no? Estuvimos viendo todo lo que era riesgo de liquidez, ¿no? Toda esta parte, si bien se las voy a proporcionar en un archivo PowerPoint por medio del chat. Simplemente va a ser algo muy referencial y sobre todo para que ustedes puedan verlo, analizarlo, ¿no? De cara al próximo semestre, porque nosotros solamente vamos a ver las metodologías para medición de los riesgos, no vamos a ver ya prácticamente lo que son los procesos de gestión de los riesgos como tal, ¿no? Entonces, bajo ese marco, lo que vamos a hacer es simplemente hacer un breve repaso de lo que son estas metodologías, ¿no? Entonces, hecha esa aclaración, nos habíamos quedado la vez pasada, en lo que son, en realidad lo que habíamos hecho era repasar, ¿no? Lo que son los métodos de medición del riesgo de liquidez. Entonces, habíamos dicho que hay tres métodos de medición del riesgo de liquidez. En realidad, el objetivo fundamental de estos métodos, en realidad son cuatro métodos, ¿no? Pero ¿cuáles son los objetivos de estos cuatro métodos de medición del riesgo de liquidez? Fundamentalmente están orientados a la cuantificación del riesgo o cálculo de la liquidez en riesgo, ¿no? También establecer el posible impacto patrimonial y la determinación de requerimientos de futuros, de fondos futuros, ¿no? Es decir, en otras palabras, cuánto yo voy a necesitar de aquí a 30, 60, 90 días, desde el punto de vista de la exigibilidad que yo podría tener en esos plazos, ¿no? Si yo tengo algo pendiente, algo que debo cumplir en ese plazo, es decir, 30, 60, 90 días, entonces necesariamente yo tengo que disponer de liquidez, ¿no? Entonces, entonces, pero ¿qué pasa si no tengo la liquidez suficiente, ¿no? ¿Qué pasa si yo no tengo la liquidez? No tengo la liquidez como para poder pagar esas obligaciones a esos plazos. Entonces es justamente allí, en ese momento, es cuando me expongo a un riesgo de liquidez, que es básicamente la imposibilidad que tengo o las dificultades que tengo para poder cubrir las obligaciones, o también se denominan exigibilidad a determinados plazos, ¿no? Entonces, ese es justamente el objetivo y por definición ese es el riesgo de liquidez, ¿no? Entonces, para evitar esas posibles contingencias, esos problemas que podríamos tener, entonces lo que hacemos es medir el riesgo de liquidez, ¿no? Y al momento de medir el riesgo de liquidez, lo que estamos buscando, como bien dice la lámina, es cuantificar este riesgo o calcular también lo que se denomina la liquidez en riesgo, ¿no? ¿Qué es la liquidez en riesgo? Es justamente estos fondos que yo necesito para poder cubrir la exigibilidad a esos plazos, ¿no? Puede ser a 30, 60, 90 días, ¿no? Es como cuando ustedes dicen, tengo que pagar una obligación de aquí a 30 días, ¿no? Entonces, hoy empiezan a hacer algunas acciones, hoy empiezan a ver, por ejemplo, buscar fuentes de financiamiento, podría ser también cobrar algunas deudas que les tienen a ustedes, ¿no? Cuentas por cobrar eh, que se tienen. También podría ser que ustedes vendan algunos activos, ¿no?
vendan algunos activos para poder cubrir esas obligaciones que van a tener en los siguientes 30 días, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no consiguen el dinero? ¿No? Vamos a suponer que de aquí a 30 días ustedes tienen que hacer un pago de 100, ¿no? 100 unidades monetarias, ¿no? Tienen que hacer un pago de 100 y tienen que buscar el dinero, ¿no? ¿Qué pasa si no encuentran el dinero para pagar esa obligación? ¿Qué pasa si es que no pueden conseguir ese dinero? Entonces, ahí es justamente cuando se suscita el evento de riesgo de liquidez, ¿no? Entonces, hechas esas consideraciones, ¿cuáles son los métodos o las herramientas para la medición del riesgo de liquidez, ¿no? La primera es la posición estática estructural de liquidez. No la vamos a ver, como habíamos mencionado la vez pasada. Tenemos el valor en riesgo de liquidez, que es el análisis a través del análisis de brechas. Mil disculpas, me están mandando mensajes algunos compañeros y dice que no pueden ingresar a la sala. No sé si yo tengo que aceptarles o caso contrario está abierta la posibilidad de ingresar. No sé cómo. Hola. Hola, ¿me escuchan? Ya, a ver, vamos a ver dónde es. Ahora sí, creo que se están uniendo ya. Bueno, decíamos que existen 4 herramientas para la medición del riesgo de liquidez, ¿no? La primera se denomina posición estática estructural de liquidez. La segunda, el valor en riesgo de liquidez, que es el análisis de brechas, que es algo de eso vamos a ver ahora. Y la tercera es el valor en riesgo, el análisis del valor en riesgo de liquidez a través del método de simulación de Monte Carlo, ¿no? Esta no vamos a permitir. Otra compañera que está entrando. Y la cuarta herramienta son las proyecciones del flujo de caja, ¿no? Que no vamos a ver, ¿no? No vamos a ver el 1 y el 4, ¿no? Porque son temas, digamos, que no corresponden a esta materia, porque corresponden a una materia de lo que es gestión de riesgos, ¿no? Entonces, claro, como les decía, yo les voy a pasar la presentación y aquellos alumnos que tengan la inquietud, el interés de poder ver a qué se refiere estas metodologías, que es la posición estática estructural de liquidez y las proyecciones del flujo de caja, entonces van a poder hacer su repaso ya de cara al siguiente semestre, ¿no? Entonces, hechas las aclaraciones y las consideraciones, vamos a ver a qué corresponden las brechas de liquidez, ¿no? ¿A qué llamamos brechas de liquidez? La brecha de liquidez llamamos a lo que es a lo que es la diferencia entre activos menos pasivos, ¿no? Y también esto a modo de repaso, habíamos mencionado de que el riesgo de liquidez también se puede medir a través del cálculo de los ratios de liquidez. ¿Qué es un ratio? Un ratio es una división.
División activo dividido entre pasivo. Brecha es la diferencia entre los activos menos los pasivos, ¿no? Entonces, en las brechas de liquidez podemos definir tres posibles escenarios, ¿no? Un escenario que dice contractual entre activos y pasivos. ¿Qué es el escenario contractual entre activos y pasivos, ¿no? Se denomina escenario contractual, como su nombre lo dice, aquello que está establecido en los contratos o acuerdos a los cuales se han suscrito o a través de los cuales se han suscrito las operaciones, sean activas o pasivas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si es que ustedes tienen un activo, ¿no? Un activo, digamos, un depósito, digamos, en el banco. Ustedes van y le dicen al banco, señor, si yo quiero hacer este depósito, ¿no? Quiero hacer este depósito y le dicen, voy a hacer un depósito de 100 bolivianos y el banco, ¿qué les va a preguntar? ¿A qué plazo? ¿No ve? Les va a preguntar a qué plazo. Entonces ustedes les dicen, es el plazo para que yo venga al banco o vuelva al banco y me lo cobre, va a ser de 30 días, ¿no? A ver, aquí está otra persona que quiere. Ahí está, ¿no? Ya hemos admitido. Entonces, el escenario contractual son activos y pasivos que se transan en los plazos contractualmente definidos, ¿no? Reitero, yo agarro y digo, voy a hacer para mí, un depósito es un activo, ¿no? Un depósito es un activo, o sea, cuando voy al banco, realizo un depósito, entonces ese depósito para mí es un activo. Es un activo y ese activo puede tener un plazo, ¿no? Digamos 30 días. Entonces pongo activos a 30 días menos, según reza la fórmula, pasivos. Los pasivos también podrían tener otro plazo, ¿no? Entonces, si los activos tienen el mismo plazo que los pasivos, entonces tenemos un calce de plazos perfecto, ¿no? Activos a 30 días y pasivos a 30 días. Ahora, ¿qué es el escenario esperado? El escenario esperado es aquello que yo espero que se suscite. Yo espero que pase, ¿no? Si digamos los activos están a 30 días, pero puede haber algún problema y la persona que es dueña de este activo pueda decir, yo necesito en los siguientes 15 días, ¿no? Entonces, ese activo ya no es a 30 días, sino es a 15 días, ¿no? Ese activo es a 15 días. Lo propio los pasivos, ¿no? Lo propio los pasivos. Alguien podría venir y retirárselo en menos de los 30 días y podría retirárselo a 15 días o a 20 días, ¿no? Entonces, si fuera el caso, en el escenario contractual, el activo y el pasivo están a 30 días, pero en el escenario esperado, el activo está a 15 días y el pasivo está a 20 días, ¿no? Ahí podría suscitarse algún problema, ¿no ve? Algún problema de descalce de plazos, ¿no? Activos están colocados a plazos menores que los pasivos. A plazos menores que los pasivos, ¿no? ¿Qué es el escenario dinámico? El escenario dinámico incluye proyecciones financieras, ¿no? Que es algo que lo vamos a mencionar, pero también no lo vamos a analizar más a profundidad, no lo vamos a ver más en detalle, ¿no? Significa todo aquello que es ya un escenario dinámico, ¿no? Entonces puede ser que los activos y los pasivos estén a 15 días o estén a 30 días,
pero yo voy a hacer una proyección de que esos activos y pasivos van a ser renovados por otros 60 días. Entonces ya podría decir que en el escenario contractual, activos y pasivos están a 30 días. En el escenario esperado, activos están a 15 días y pasivos están a 20 días. Y en el escenario dinámico, activos y pasivos están a 90 días, lo cual esos 90 días difiere de lo que es el escenario esperado y de lo que es el escenario contractual. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta al respecto, tal vez he ido un poco rápido en este tema, ¿no? A ver, adelante, por favor. ¿Se entiende? Hola, ¿me escuchan? Hola, no le escucho bien. Ya. Licenciado, ¿ahora sí me escucha? Ahora sí, le escucho. Le pedía por favor si podía volver a explicar el escenario esperado. Ya. A ver, en el escenario contractual, ¿qué es lo contractual? Es lo que, digamos, firmamos el compromiso, firmamos el acuerdo, ¿no? Eso es lo contractual. Entonces, ¿qué pasa? Contractualmente, yo pacto plazos tanto para activos y pasivos, ¿no? Pacto un plazo de 30 días para los activos y pacto un plazo de 30 días para los pasivos, ¿no? Entonces, eso es lo contractual, ¿no? Pero, si bien contractualmente es 30 días, los activos en función de las necesidades de los agentes económicos podrían anticiparse, ¿no? Podrían anticiparse, es decir, podrían ser, digamos, a plazos menores o a plazos mayores, independientes de lo que son los plazos contractuales. Es como cuando ustedes le dicen a su amigo, ejemplo, ¿no? Viene su amigo y les dice, a ver, préstame 100 bolivianos, ¿no? Entonces yo agarro y le presto 100 bolivianos y le digo, pero me los tienes que devolver los 100 bolivianos en los siguientes 30 días, ¿no? Hoy estamos en 7 de noviembre, entonces el 7 de diciembre tú tienes que devolverme los 100 bolivianos, ¿no ves? Pero ¿qué pasa? Mi amigo resulta que ha podido cobrar algunos fondos, le han pagado su sueldo, cualquier situación. Entonces pasa 15 días y viene y me los paga, ¿no ve? Pero nosotros habíamos acordado de que el plazo del pago de esa deuda era de 30 días. Lo contractual es 30 días, pero lo esperado podría ser menos, ¿no? Viene a los 20 días y me dice, mira, Antonio, yo ya tengo dinero y aquí está, te lo pago, ¿no? Ese es el escenario esperado. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, ¿por qué se llama escenario esperado? ¿No? Podría llamarse, en realidad, podría llamarse escenario real, ¿no? Lo real es de que las deudas se pagan en 15, 20 días. Lo contractual es 30 días, ¿no? ¿Me esperan, por favor, un segundito? Estoy recibiendo una llamada que es urgente de mi oficina. Un segundito, por favor.
Bueno, ya estoy de vuelta, gracias. Es que, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, licenciado, se escucha. Bueno, sí, les decía que tuve problemas siempre con mi computadora, una computadora que era prácticamente nueva y colapsó. Algo andaba mal en esa computadora y cambié de computadora y me tienen que instalar la firma digital. Ahora los documentos están siendo firmados digitalmente, ¿no? Es una ventaja, pero amerita una instalación de una aplicación y demás, ¿no? Entonces, justamente ya he quedado con la persona que me la va a instalar la firma digital, que va a ser después de esta sesión, ¿no? Después de clases. Yo le voy a llamar y me lo voy a instalar. Bueno, entonces, realizada la explicación de hace un momento, ¿hay alguna duda todavía entre lo que es, entre lo que es el escenario contractual y el escenario esperado? ¿O está claro? Está Como claro. les decía, como les decía, escenario esperado también se denomina escenario real, ¿no? Lo que realmente sucede. Por eso se denomina esperado, ¿no? O también puede denominarse escenario real, o sea, lo que realmente va a suceder. ¿Se entiende? ¿Hola? ¿Entienden? Bueno, entonces, si el escenario dinámico es aquel que incluye proyecciones, ¿no? A ver, una proyección, por ejemplo, podría ser, yo voy a cobrar una deuda de aquí de aquí a 30 días. Voy a hacer el cobro de una deuda de aquí a 30 días. Pero en 30 días voy a volver a prestar ese dinero y voy a recién recuperar de aquí a 180 días, ¿no? Entonces, entonces, el escenario dinámico podría ser, qué sé yo, 100 días, 180 días, etcétera, etcétera. Pero eso no vamos a ver ahora, no vamos a analizar ni mucho menos porque es un poquito más complejo, ¿no? Bueno, esos son las brechas de liquidez, ¿no? Ahora, los ratios de liquidez, los ratios de liquidez son cocientes, ¿no? Activos dividido entre pasivos. A eso se denomina un ratio de liquidez, ¿no? Y los ratios de liquidez nos miden el nivel de los activos en relación al nivel de los pasivos. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Si mis activos son 100 y mis pasivos son 200, entonces mi ratio es de 50%, ¿no? Entonces es la división. ¿Qué significa? ¿Qué significa que ese ratio sea del 50%? A ver, analizaremos. Activos 100, pasivos 200. Ratio 50%. ¿Qué significa que el ratio sea del 50%? A ver, a ver quién se anima a analizar, quién se anima a mencionar algo al respecto. Licenciado, Sí, adelante, por favor. licenciado, buenas tardes. Yo creo que en esa parte, cuando nosotros poseemos activos mitad de los activos tienen una cualidad que es que pueden convertirse en líquido, no pueden volverse efectivo. Entonces, desde ese punto de vista, tendríamos una capacidad de liquidez, de generar liquidez del 50%, ¿no? A comparación de nuestros pasivos. Ya, a ver, ¿quién más se anima a dar un criterio? A ver, ¿alguien más, por favor? El licenciado también puede. Adelante, por favor, no se le escucha bien.
Está bien, está bien. ¿Ahí me escucha, licenciado? Ahora sí, Ya le decía que también nos da el 50% por la división de los activos entre los pasivos, que en este caso, bueno, sería 100 dividido entre 200, ¿no? Que son los pasivos y nos va a salir 0,5 que representa el 50%. bueno, sacamos un ratio del 50%, ¿verdad? En el ejemplo. Significa que el 50% de mis pasivos pueden ser cubiertos con mis activos líquidos, ¿no? Estamos hablando de activos líquidos y pasivos corrientes, ¿no? No el activo total, ¿no? Que se entienda por favor eso, ¿no? No estamos hablando del activo total, sino estamos hablando de los activos líquidos, ¿no? Entonces, activos líquidos sobre pasivos a corto plazo nos da un ratio de 50, lo que significa que el 50% de mis pasivos a corto plazo están cubiertos por mis activos líquidos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que solo el 50% de mis activos líquidos cubren mis pasivos a corto plazo? ¿Qué significa? A ver, ¿quién puede dar un criterio al respecto? Hola, a ver quién da su criterio. A ver, ¿han escuchado la pregunta? ¿Me escuchan? Sí, licenciado, se le escucha. Bueno, 50% significa que nosotros en el corto plazo podemos tener problemas de liquidez siempre y cuando no obtengamos otro fondeo, ¿no? No podamos conseguir fondos, ¿no? Si solo el 50% está cubierto, entonces tenemos que movernos hoy, en este momento, para poder conseguir el 50% adicional que necesitamos para cubrir los fondos, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasaría con ustedes, ¿no? Si ustedes tienen una deuda de 100 hasta fin de mes y meten la mano al bolsillo y solamente tienen 50. Entonces, ¿qué significa? Que necesitan 50 para poder cubrir la deuda. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, necesitan 50 adicionales para cubrir esa deuda que ustedes tienen a fin de mes, ¿no? Entonces, eso significa o eso representa ese ratio de liquidez de activos líquidos sobre pasivos a corto plazo que hemos calculado en 50%, ¿no? Bueno, entonces, vamos a seguir avanzando. Vamos a comenzar con lo que es el análisis de brechas. Entonces, primera condición. Cuando hacemos el análisis de brechas, hacemos un análisis de brechas
simples y brechas acumuladas, ¿no? El día lunes vamos a hacer un ejercicio. Entonces, ahí seguramente van a tener ustedes la posibilidad de digerir un poquito más de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, brecha simple brecha simple es activo menos pasivo a un determinado plazo. Y brecha acumulada, y la brecha acumulada es la suma de las brechas que hay a distintos plazos, ¿no ve? Mejor lo que vamos a hacer, voy a dejar de compartir esto y voy a formular un ejemplo para que ustedes tengan mayor certeza y mayor claridad de lo que les estoy explicando. Voy a dejar de compartir esta presentación y voy a abrir una hoja Excel. Hola, ¿me confirman por favor si pueden ver mi pantalla? Es un hoja Excel, ¿verdad? Sí, listen. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a definir las brechas a 30, 60 y 90 días. Tenemos activos, tenemos pasivos. Vamos a suponer, y retomar el ejemplo que teníamos, vamos a suponer que tenemos 50 de activos a 30 días y tenemos 100 de pasivos a 30 días. Pero en la siguiente banda, a 60 días, tenemos 80 en activos y vamos a suponer que tenemos 40 en pasivos. Y a 90 días, vamos a suponer que tenemos 120 en activos y 200 en pasivos. Entonces, acá vamos a calcular lo que es la brecha simple. Y en la parte de abajo, la brecha acumulada. Entonces, la brecha simple es activos menos pasivos a determinados plazos, ¿no? Entonces, en el primer caso tenemos 50 de brecha simple negativa. Si copiamos esta fórmula, tenemos que en la brecha a 30 días tenemos 50 negativo. Aquí vamos a poner, para que ustedes se ubiquen mejor, días. Y lo vamos a pintar. Se ve en mi pantalla, se ve el ejercicio que estoy realizando, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, licenciado. Entonces, tenemos activos a 30 días, 50, pasivos de 100 a 30 días y tenemos una brecha simple negativa de menos 50 a 30 días. A 60 días esa brecha ya no es negativa, sino es positiva y está definida en 40
y a 90 días la brecha es negativa y es menos 80. Ahora, ¿cómo calculamos la brecha acumulada? Para la primera brecha a 30 días, la brecha acumulada es igual a la brecha simple. Entonces, la brecha acumulada a 30 días es menos 50. Para el siguiente periodo, que es a 60 días, sumamos la brecha simple a 60 días más la brecha acumulada a 30 días. Y fíjense, seguimos teniendo brecha negativa. Y a 90 días es la misma hermenéutica y podemos visualizar que la brecha acumulada a 90 días es negativa en 90. ¿No? ¿Se entiende? Pues aquí vamos a hacer la aclaración, que estos son activos líquidos. Y estos son pasivos corto plazo. Pues tenemos activos líquidos y tenemos pasivos corto plazo. Hemos calculado la brecha simple y también hemos calculado la brecha acumulada, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, voy a ir preguntando. A ver, Vargas Edith Blanca, ¿me escucha? Hola. Edith Blanca Vargas, ¿me escucha? Licenciado, le respondió por el chat. A ver, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Dice que no puede activar su micrófono. A ver, Choquehuanca, Carlos Iván. ¿Me escucha? Carlos Iván, ¿me escucha? No me escucha Choquehuanca, Carlos Iván, no me escucha. A ver, otro compañero, Criales, Mamani, Sergio, Oliver. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, estos son los análisis. Vamos a hacer el día lunes un ejercicio mucho más completo. Ahora simplemente lo que estamos haciendo es focalizarnos en los conceptos, ¿no? Entonces, si se entiende, entonces vamos a volver a la presentación.
Entonces, ¿se puede ver mi pantalla del PowerPoint? Ya. Entonces, ¿cómo medimos el riesgo de liquidez? ¿No? En bajo el escenario contractual y en el análisis de brechas. Entonces, lo que hacemos, nos preguntamos, si la brecha de liquidez acumulada es mayor a 0, entonces todo está ok. En nuestro ejemplo, ¿qué es lo que sucedía? ¿Era mayor a 0 o menor a 0? La primera brecha era menor a 0. Acuérdense que era menos 50, ¿ve? Entonces, como es menor a 0, entonces no estamos en OK. Entonces nos pasamos al segundo componente. Dice, si la brecha de liquidez acumulada es menor a 0 y es cubierta por activos líquidos, entonces estamos bien. Pero en nuestro ejemplo, nuestra brecha acumulada, la primera brecha acumulada primero, no es positiva y no está cubierta por los activos líquidos. Entonces, la brecha de liquidez acumulada no cubre la exigibilidad y por tanto tenemos lo que se denomina la liquidez en riesgo, ¿no? Existe liquidez en riesgo. ¿Qué es la liquidez en riesgo? La liquidez en riesgo es aquella liquidez que necesitamos para poder cubrir las obligaciones, la exigibilidad, los pasivos a diferentes plazos, ¿no? Pues esa es la liquidez en riesgo. En nuestro ejemplo, la liquidez en riesgo acumulada en los 3 periodos entre 30, 60 y 90 días era de ¿cuánto? ¿Se acuerdan? Era de 90. ¿No? Era de 90. Entonces, tenemos liquidez en riesgo, ¿no? A ver. ¿Qué más tenemos en la presentación? Algunos conceptos, ¿no? Algunos conceptos que podemos utilizar en el análisis de brechas. Podemos utilizar el concepto de porción volátil y porción permanente o estable. Entonces, cuando calculamos la porción volátil, ¿se acuerdan a qué llamamos volatilidad? ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho que hay un concepto estadístico y hay un concepto financiero? Cuando hablamos de volatilidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Se acuerdan? A ver quién se anima a dar una respuesta. Licenciado, Adelante, por favor. bueno, dentro de la estadística hablábamos de volatilidad cuando había un cambio brusco, ¿no? En lo que eran las variaciones en cuanto a datos, eran demasiado sensibles, entonces eso denominamos volatilidad. Ahora, dentro de lo que es financiero, cuando hablamos de volatilidad nos referimos al alto riesgo que existe, ¿no? Sobre algún elemento. ¿Y se acuerda cómo calculamos la volatilidad? Desviación estándar, licenciado. Exactamente, ¿lo ve? Es la desviación estándar. Entonces, voy a volver bueno, esto voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a volver a compartir la pantalla Excel. Entonces, voy a compartir la pantalla Excel. Y por favor, me confirman si pueden ver la pantalla Excel.
¿Se ve? Confirma, por favor, si se ve en mi pantalla Excel. Ya. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo calculamos la volatilidad. A ver, vamos a suponer de que tenemos una serie que parte, digamos, del 1 de enero del 2020, ¿no? Y le vamos a ir sumando un día, ¿no? Tenemos datos, y vamos a poner de depósitos. Entonces tenemos datos para el 1 de enero, para el 2 de enero, y nuestra serie a ver que se extienda hasta el 15 de enero. ¿Lo ve? Hasta el 15 de enero. Los depósitos, vamos a inventarnos datos. Digamos que son 25, 30. ¿Se acuerdan cuando hemos calculado la volatilidad en el modelo browniano? ¿Ve? ¿Se acuerdan? Hola, ¿se acuerdan? A ver, no soy muy bueno para inventarme datos, pero a ver, ahí está la serie de datos, ¿no ve? Entonces, ¿cómo calculamos la volatilidad de estos depósitos, no? Entonces, aquí vamos a poner de título cálculo de la volatilidad de los depósitos del público. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Hola, ¿se ve? Ya. Entonces, calculamos inicialmente el logaritmo de las variaciones porcentuales. Podemos copiar esta fórmula hasta el 15 de enero y después lo que hacemos es calcular la desviación estándar, ¿no? Entonces, como es volatilidad, le damos el formato de porcentaje y fíjense, la volatilidad de estos depósitos es del 77.4%, ¿no? Ahora, en la presentación, si ustedes recuerdan, hablábamos de una porción estable y una porción permanente, ¿no? Perdón, hablábamos de una porción volátil y de una porción permanente, ¿no? Entonces, aquí vamos a calcular la porción volátil. Más abajo calculamos la porción permanente o porción estable, ¿no? Vamos a utilizar el concepto de estable. Ahora, ¿cómo calculamos la porción volátil de los depósitos y la porción estable de los depósitos? Entonces, tenemos la porción volátil de los depósitos. Lo único que hacemos es multiplicar esta volatilidad del 77.4% por el saldo de los depósitos que yo tengo al 15 de enero.
Le vamos a dar un formato más pequeño. Y luego calculamos la porción estable. La porción estable no es más que el saldo de los depósitos menos la porción volátil, ¿no? De tal manera que siempre vamos a tener 30 en depósitos, ¿no? ¿Se entiende? Hola, ¿se entiende? Ya. Ahora, acá estamos calculando la desviación estándar, ¿no ve? Pero como son cálculos estadísticos, como son estimaciones, siempre nos tenemos que dar un nivel de confianza, ¿no? Siempre tenemos que darnos un nivel de confianza. Entonces, tenemos que darle a esta volatilidad una confianza estadística, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos esa confianza estadística? Le damos la confianza estadística multiplicando por un valor de la desviación normal. Si yo quiero darle una confianza estadística del 95%, esta volatilidad, ¿por cuánto debería multiplicar? Es del 95%. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, ustedes pueden hacer lo siguiente, ¿no? Ponen 95% y le podrían decir, y podrían invocar la distribución distribución normal estándar de justamente ese 95%. Algo, a ver, está mal esto, ¿no? Aquí está. Es este. Distribución normal estándar, solamente inversa. Es así. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, licenciado. Entonces, si no se acuerdan ustedes el valor de la distribución normal al 95% de nivel de confianza, pueden aplicar en Excel el comando distribución normal estándar inversa, ¿no? Entonces, al 95%, el valor de una distribución normal es de 1.645. Entonces, si yo le quiero dar a esta volatilidad un nivel de confianza, entonces tendría que multiplicarle por 1.64. Y la volatilidad sería aún mayor. ¿Lo ven? Sería aún mayor. Pero obviamente aquí tenemos que poner una restricción, ¿no? Restricción en cuanto al monto. ¿No ve? ¿Qué pasa si yo quiero calcular una volatilidad al 99%? ¿Por cuánto tendría que multiplicar? Por 2.32, ¿no? Podemos dejarlo ahí, ¿no ve? ¿Qué pasa si es al 90? Por 1.28, ¿no?
Bueno, pero en todo caso vamos a hacer un ejercicio con estos, con datos reales. Voy a tratar de ver alguna información de un banco y el día lunes yo les voy a dar también un ejercicio para que ustedes lo hagan. Entonces traten de estar con la computadora o caso contrario vamos a ver la forma en que ustedes puedan hacer algún ejercicio y enviármelo. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Adelante, por favor. Bueno, si no tienen nada, nos vemos el día lunes. Que tengan una buena tarde y un feliz resto de fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Luego, Muchas licenciado, gracias. muchas gracias. Hasta luego, licenciado.